Muchas gracias nuevamente por la presentación, por la invitación, por aceptar también la propuesta. Me siento, la verdad, muy afortunado de estar con personas que han trabajado el tema de la paz durante tantos años y realmente creo que cualquier aporte para mí es muy valioso también en términos, digamos, de lo que he tratado de trabajar pues también como en este transcurrir académico y pues también del hacer comunitario, ¿no? Porque pues de alguna manera son trabajos o investigaciones que parten de algún interés o más bien de algún contexto que nos ha atravesado en algún momento de nuestra historia y del cual precisamente queremos salir y que de alguna manera como latinoamericanos compartimos. Yo vengo trabajando este tema pues desde Colombia. Colombia, como usted sabe, ha habido diferentes procesos de paz pues en lo largo de estos dos siglos. Podríamos hablar del siglo XIX y del siglo XX y ahora en lo que va corrido el siglo XXI. Pero pues digamos que en estos procesos de paz ha habido también diferencias en términos de cómo se ha abordado, digamos, esta perspectiva en términos de lo que implica salir de la guerra y salir de la violencia, y que también hay unas características similares con México y otras que se diferencian pues de acuerdo a cada contexto histórico, ¿no? Yo inicio con una imagen. Esto es parte como de la reflexión, también está un poco en el artículo que compartí, que es de una filósofa belga que se llama Chantal Mouffe. Es una filósofa que en estos momentos viene trabajando el tema del agonismo político, y ahí, digamos, deriva también esta idea de trabajar con este concepto. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis porque en términos, digamos, de la filosofía, muchas veces la filosofía queda como por fuera de ciertas reflexiones prácticas, sociales, políticas, y en realidad pues la filosofía nos sirve para reflexionar y, como decía Deleuze, es el arte de crear conceptos, y también, digamos, en otra línea, los conceptos también nos sirven para interpretar realidades, ¿no? Como también lo hacen las otras ciencias humanas o empíricas o también abstractas en términos pues de la interpretación del mundo y de la realidad. Y en esa medida, digamos, este concepto de agonismo político, como lo he venido trabajando en concordancia con la paz agónica, pues nos sirve para interpretar una realidad y también para trabajar con esta realidad en términos de crítica a lo que se ha venido estableciendo, ¿no? Esta foto, quisiera ser muy breve con esto, si de pronto me pudieran dar sus impresiones. Puede ser por el chat o también prender el micrófono y decirlo. ¿Qué impresiones les trae esta foto? Es parte de un trabajo, mientras ustedes van pensando, les cuento un poco, de un trabajo documental de un fotógrafo colombiano que ha narrado pues la historia del conflicto y también de la paz, propiamente del proceso de paz del 2016 con las FARC-EP, que fue una de las guerrillas más antiguas del continente hasta ese momento, que ahora, digamos, hay disidencias y que precisamente por eso hay problemas. Pues que es un trabajo documental de un fotógrafo colombiano que ha tratado como de narrar la historia del conflicto armado, pero también del proceso de paz y lo que ocurrió un poco después del proceso de paz. Y que a pesar después de ese proceso de paz del 2016 con las FARC, igual hay disidencias y también hay otras guerrillas que aún continúan, digamos, en este conflicto armado, junto con otros grupos también paramilitares y podríamos decir bandas criminales, como se ha denominado, o ahora bandas organizadas, como se ha denominado, digamos, en Colombia ahora. Y pues ello también nos llama a seguir pensando en la posibilidad de la paz o de pensar otro tipo de paz o de cómo podemos abordar la violencia desde otra perspectiva distinta a la que siempre se ha abordado, y que precisamente puede ser ese también uno, digamos, de los inconvenientes en la forma como se han trabajado los acuerdos y los diferentes procesos de paz, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué les puede traer o qué nos puede traer a colación esta foto, así muy rápidamente como para
para también hacerlo un poco, digamos, didáctico, compartir también estas expresiones con ustedes. Ay, pues está como yo lo interpreto o lo imagino como que está atrás de la guerrilla, ¿no? O sea, como este ojo de esperanza de la inocencia del niño que no, o sea, que se ve, mi impresión es que está familiarizado con este espacio, o sea, que él es un lugar familiar, incluso puede ser su casa, no sé, y que la guerrilla está ahí, o sea, en su realidad cotidiana, ¿no? La violencia, y que pasa incluso por enfrente de su realidad, ¿no? Y me llama mucho la atención como embona casi, ¿no? El tamaño del agujero con su ojo. Lo vuelve un marco, ¿no? Como para su mirada, tanto para que nosotros lo apreciemos como para lo que él ve. Así es. Sí, se convierte como una mirada doble, ¿no? Sí, muy parecido. A mí desde que la presentaste, cuando iniciaste la presentación, me impactó mucho. Uno, porque bueno, yo soy muy apegado a los niños, no solo por tener 4 hijos, sino también porque como educador, pues he trabajado mucho con niños pequeños. Y siempre he dicho que los niños tienen una mirada que va más allá de lo que los adultos nos imaginamos, ¿no? Por eso nos hacen esas preguntas tan interesantes, por eso cosas que para nosotros nos parecen lógicas, ellos hacen que las repensemos. Entonces, cuando un niño, ¿no?, tiene que ver la realidad a través de un cristal roto, que sería la representación, la metáfora de su entorno sociocultural, ¿no?, en donde el tejido social pues está lastimado, en donde la violencia es parte de lo que tiene que enfrentar, porque la imagen de un vidrio roto pues siempre es de violencia, ¿no? Y él sí, aunque esté detrás, pero al fin de cuentas es lo que tiene frente a él, ¿no? Entonces eso el asunto de pensar que eso es normal, cuando no es normal que crezcamos entre la violencia, ¿no? Entonces, eso es lo que me hace pensar así de primera instancia. Gracias, Juan. No, muchas gracias. Yo creo que muy importante lo que dicen es muy interesante. Es una, digamos que ahí también hay un punto para pensar a través del arte, en este caso de la fotografía, porque también la fotografía puede ser metafórica. Él, por ejemplo, su fotografía es a blanco y negro porque no le interesa este sensacionalismo o amarillismo, tal vez en el que caen los diferentes medios precisamente de comunicación masivos, y es esa maxificación, no sé, digamos en este caso cómo llamarlo, pero sí ese aumento en términos de lo que, de ese aparataje que se le da a la violencia. Y en este caso, aunque sí hay una reflexión sobre la violencia, no se muestra directamente lo que ha ocurrido con las personas, sino que lo deja también a la imaginación, en la medida en que muchas veces también se nos ha cercenado la imaginación, y hay, digamos, hay una doble reciprocidad en términos como de la industria, el entretenimiento, con lo que ocurre en la realidad en términos de que la violencia es también un producto y se ha convertido en un fetiche, pero en este caso es una forma, por el contrario, de llamar la atención frente a lo que ocurre, ¿no? Esta foto es tomada después de la operación Orión, que fue una operación del gobierno en su momento en Colombia para supuestamente desterrar a la guerrilla, y fue una operación entre militares y paramilitares, es decir, fue un crimen de Estado que asignaron a muchas personas inocentes haciéndolas pasar precisamente por guerrilleros. Y en esa medida, y para introducirnos un poco en esto que quiero un poco reflexionar también en la edición, como en Colombia y parece un poco en los diferentes países de Latinoamérica, tenemos la doctrina que es la doctrina del enemigo interno, y esta doctrina pues nos hace pensar que entre nosotros mismos, a causa de una violencia que también ha sido estructural, que de pronto ustedes han manejado con los conceptos de Johann Galtung, cuando se refiere a esta paz positiva, es decir, una paz estructural donde hay derechos que se resuelven, ¿no?, desde el Estado, porque precisamente ese es, digamos, su accionar o su deber ser, en la medida en que también se pagan impuestos para que eso se retribuya
en estos derechos, pues precisamente esa violencia directa que se refleja es un síntoma, ¿sí? Y eliminar el síntoma, pues no elimina la causa, es decir, eliminar a las personas que creemos que son el enemigo de manera directa, por el contrario, puede generar muchas más víctimas de las que ya hay o de las que se pueden generar, ¿no? Y eso ha sido muy común y mucho más en Colombia, donde han permanecido esas guerrillas y donde estas guerrillas por mucho tiempo fueron vistas como el enemigo de toda la sociedad. Los procesos de paz y este último proceso de paz del 2016, ahorita digamos hay una fase exploratoria con los otros grupos y las disidencias en algo que el actual presidente Petro ha llamado como la paz total. Pero digamos en ese momento eso permitió ver que el problema de la sociedad colombiana no era precisamente la guerrilla, sino que era un síntoma, una consecuencia de esos problemas estructurales. Y aquí, digamos, abogo por una frase muy sonada por esos días, y es que el silenciamiento de los fusiles permitió ver el ruido de la corrupción. Entonces, yo creo que en este caso, digamos, cuando las comunidades han sido víctimas de esta doctrina del enemigo interno y han quedado en el medio de esta guerra, pues también esto nos ha, digamos, llevado a un ciclo de violencia mucho más arduo y a propósito mucho más agónico en un sentido de estar casi que entre el borde de la muerte y de la vida, ¿no? Y de convivir con eso, como decía ahora la compañera Irma, cómo eso se ha normalizado, ¿no? Yo creo que podemos adelantarnos a la siguiente presentación. Este es un poco como lo que he venido trabajando, el concepto de paz agónica. Esta imagen también nos refleja como esa dicotomía o esa contradicción que puede haber entre estas dos visiones distintas de paz. Puedo hablar como de una idea de paz liberal, que es un poco la crítica que también hace Chantal Mouffe a ese acuerdo liberal, que es un poco en el que está regido nuestras sociedades, ¿no? Nosotros somos hijos de independencias que también tomaron de ejemplo de alguna manera estos modelos europeos liberales que hasta cierto momento fueron avanzados, pero que después se fueron quedando en la medida en que no supieron resolver otras necesidades de nuestros pueblos, ¿no? Entonces yo creo que podemos avanzar en la siguiente para no extenderme mucho en ello. Este es el contenido, podemos avanzar también. Y aquí pues haré un breve resumen de nuestro contexto colombiano, muy rápido, es digamos demasiada historia y una historia muy intensa en términos de la violencia, pero que básicamente empieza, voy a ubicarme en la independencia en 1819. Desde ahí digamos que tuvimos un gobierno centralista que fue importante porque unificó las diferentes naciones que componían lo que en ese momento se llamó la Gran Colombia. Muere Simón Bolívar por allá en 1830 y la Gran Colombia se divide, y desde que se divide la Gran Colombia pasamos a ser estados, y estos estados pues son tomados por diferentes criollos que tenían ideales liberales, pero no centralistas en la forma de organización, sino por el contrario separatistas, podríamos llamarlo así, porque lo que les interesaba era continuar, digamos, con unos privilegios dentro de cada territorio y no, digamos, rendir de pronto retribución a un Estado mayor. Entonces, en este sentido, digamos, en Colombia, durante todo el siglo XIX estuvimos acompañados de guerras civiles entre liberales y conservadores, que son partidos que se fundan en la década de 1840, 1850, y después de cada guerra civil en Colombia surgía una constitución política. Ustedes saben que una constitución política es un acuerdo, y un acuerdo en sí mismo pues es producto como de estas ideas liberales, filosóficas, que vienen desde Jacobo Rousseau, desde John Locke, ¿sí? Desde Montesquieu, que fue uno de los que planteó, por ejemplo, la división de poderes, y desde ese momento nosotros, digamos, tenemos poderes divididos, ¿no? Judicial, ejecutivo, legislativo. Entonces, el no poder resolver, digamos, estas disputas entre liberales y conservadores, que no eran solo ideológicas y políticas, sino que era producto también de una lucha por la tierra, es decir, una lucha económica, por la riqueza que había, digamos, aquí en estos territorios. Y pues todo eso, digamos, nos llevó a una constitución luego, en 1886, conservadora,
que duró hasta 1991, que tuvimos una constitución liberal, y que durante, digamos, todo ese periodo de esta constitución conservadora, se fundaron ya en el siglo XX guerrillas, aquí trato de avanzar muy rápido, guerrillas liberales, en contraposición, digamos, a estos ataques de los conservadores que formaron los primeros grupos paramilitares que en esa época, en 1920, se llamaron pájaros y chulavitas en Colombia, es decir, grupos que desterraban a los campesinos para apropiarse de sus tierras, de sus riquezas. Ahí tenemos la historia, por ejemplo, si alguno ha leído Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, ahí está un poco narrado el tema de esta bananera estadounidense, ¿no? Chiquita Brands, y de cómo, digamos, fue precursora, digamos, en este asesinato de obreros, campesinos, y de ahí en adelante, pues nuestra historia ha sido una historia de lucha por la tierra, de guerra por la tierra, de violencia por la tierra. Se forman estas guerrillas para defenderse de esta dominación, y estas guerrillas en un principio liberales, que en un primer momento se llamaron autodefensas campesinas porque, digamos, defendían sus intereses campesinos con escopetas, machetes, digamos, indumentaria campesina, y se enfrentaban contra un ejército que era apoyado por los Estados Unidos, y que en Colombia por primera vez, por ejemplo, usaron el napal en los años 60, que también se venía usando en Vietnam, en la guerra en Vietnam, para asesinar a un grupo de campesinos que posteriormente van a llamar las FARC, ¿no? Estos luego se van a inspirar en ideas ya comunistas porque se dan cuenta, digamos, desde su perspectiva, que el problema no es solo el cambio de gobierno, sino que también es un cambio de sistema, porque es un sistema, digamos, desigual. Esa es su reflexión que hacen, y se forman otras guerrillas también con diferentes perspectivas, ¿no? Desde la Revolución Cubana, desde la Revolución China, así como el ELN, como el EPL, el Ejército Popular de Liberación, o el Ejército de Liberación Nacional, y posteriormente el M-19, que fue una guerrilla un poco socialdemócrata, urbana, ¿sí? Que de ahí proviene, a propósito, digamos, el presidente actual, que nunca estuvo directamente, digamos, en una guerra, sino que participó un poco como en estas discusiones políticas de este movimiento, ¿no?, insurgente, que luego en los 80 viene el narcotráfico y permea, digamos, diferentes esferas del poder, y la guerra se vuelve mucho más sangrienta, y la doctrina del enemigo interno también, y la lucha contra las drogas y la estigmatización, digamos, contra el campesinado, a su vez, que no tienen otra forma sino que cultivar coca, por ejemplo, porque, digamos, los productos que ellos cosechaban, pues no se vendían de la misma manera que esto, ¿no? Y eso nos envuelve pues en una guerra sangrienta que de alguna manera termina en el genocidio de la Unión Patriótica, que fue un partido, digamos, político de izquierda, como una salida que propone diferentes movimientos de izquierda, pero también las FARC, y que fue, digamos, exterminado. Y posterior a eso, pues llega la Constitución del 91, donde ya se restablecen otros derechos, o se vuelve a plantear la idea de derechos individuales, colectivos, derecho al voto, el derecho a elegir gobernadores, sí, que antes eso no existía, el derecho a tener mecanismos de participación ciudadana, de apertura democrática y demás. Bueno, me adelanto en la historia. Aún así, la desigualdad continúa, el modelo, digamos, neoliberal entra con mucha más fuerza, y esto, digamos, desemboca en un aumento también de la guerra en los años 90 como una reacción a esta constitución, hasta entrados pues los años 2000, 2002, con gobiernos de derecha, ¿no?, como el de Álvaro Uribe Vélez, donde es conocido mundialmente por los falsos positivos, ¿no?, que la Jurisdicción Especial para la Paz pues, ha logrado también sacar a la luz estos crímenes de Estado, producto, digamos, de estos poderes económicos, ¿no? Entonces yo creo que podemos adelantarnos a la siguiente diapositiva. Y aquí precisamente vamos ingresando en el concepto de agonismo y de poder, porque hay una falencia en términos de la forma de concebir los acuerdos liberales, y aquí ya entra un poco la parte filosófica, y es que los acuerdos liberales han sido acuerdos que se han justificado desde lo moral, es decir,
entre racionales e irracionales. En otras palabras, el acuerdo solo se puede hacer entre personas que tengan unos objetivos políticos o que tengan una lógica racional que vayan los mismos principios racionales del liberalismo. Quien salga de esos principios racionales del liberalismo es denominado irracional o no puede ser partícipe o es excluido. Y esto pues trae un problema porque muchas veces pensamos en el acuerdo, pero pocas veces pensamos en el desacuerdo. Entonces la propuesta es también pensar una filosofía, una política, una ciencia social desde el desacuerdo, del desacuerdo. Porque siempre va a haber desacuerdo, va a haber conflicto, como digamos ya lo hemos analizado, ustedes saben, con Francisco Muñoz o el mismo Johan Galton, que el conflicto natural inherente al ser humano. El problema es cómo lo abordamos y también cómo podemos tramitarlo. Entonces Chantal Mouffe propone una mirada un poco más realista, es decir, hay que entender que aunque queramos unos acuerdos racionales, esos acuerdos racionales no son abstractos, no son platónicos, no son intocables, por el contrario, se tocan por las relaciones de poder, se tocan por las instituciones, son permeados por los intereses económicos, pero también son permeados por las identidades, también son permeados por los populismos, tanto de derecha como de izquierda, porque en este caso, y también para esta propuesta, la filósofa también plantea que es necesario reconocer que pueden haber vertientes distintas, que la derecha y la izquierda no es algo que se haya superado, sino que por el contrario se necesita para que puedan haber posturas claramente diferentes y diferenciadas. El problema no es eso, el problema es nuevamente cómo eso pues muchas veces ha pasado a la violencia, ¿no? Y cómo también podemos partir de esa realidad de la violencia sin omitir la violencia y sin juzgarla desde un punto de vista moralizante. Y ahí también es un poco en lo que se cae dentro de dentro de la doctrina del enemigo interno y que está muy ligado al desarrollo de los medios de comunicación, que a propósito hay muchas investigaciones como los medios de comunicación siguen, en los medios masivos, privados, siguen directrices casi que militares en las formas de presentar sus noticias, programas y demás. Y en esa medida, pues también nosotros debemos romper con ese paradigma de juzgar y de salir del maniqueísmo, que fue una doctrina que dividía el mundo entre bueno y malo. Dividir al mundo entre bueno y malo pues nos lleva a esta serie de inconvenientes perdón, es que se me va a descargar el celular. Nos lleva a estos inconvenientes de abordar y de pronto de convertir en víctimas a personas que no lo merecen, o en abordar o en dar un tratamiento al problema poco adecuado y no entendiendo que además de todas estas relaciones de poder podemos sumarle también el trauma, la venganza, la repetición del patrón que está también inconsciente en las comunidades, en los individuos, y que aunque muchas veces se brinden las condiciones materiales, pues también es necesario abordar las condiciones psicológicas, ¿no? O psicoanalíticas, si se quiere. Entonces yo creo que podemos pasar a la siguiente. Precisamente en Colombia, este modelo del enemigo interno, esta doctrina es una doctrina que viene desde Estados Unidos. En términos políticos, ustedes saben, con Harry Truman, ¿no? Y con Paul McCartney, que de ahí proviene también este término de la macartización, donde se decía que el comunista podía estar entre nosotros, ¿no? Es decir, el enemigo podía estar entre nosotros durante la Guerra Fría, y esta doctrina trascendió y fue también copiada en los países de América Latina, y precisamente el mundo y la política, Schmitt, un filósofo alemán nazi, que de alguna manera
entendía que la política se movía entre amigo y enemigo, o por lo menos esta forma de concebir la política. Lo interesante de Smith es que a pesar de que entendía que había un enemigo, entendía que ese enemigo tenía un estatus. Entonces cuando él habla del partisano, que son un poco los que se rebelan contra el fascismo, él reconoce que el bandido común, ¿sí? Y ahí ya hay un avance, podría decirse también, si lo vemos con los ojos de hoy, en la justicia. Es un poco lo que se ha tratado de hacer en Colombia con la Jurisdicción Especial para la Paz, que es una institución, a propósito de las instituciones, nueva que se crea después del proceso de paz, para abordar los diferentes delitos y crímenes que se han producido y cómo podemos diferenciar. Es que hay unos que pueden ser conexos a una lucha política y hay otros que no. De acuerdo a eso también hay unos niveles de verdad, de declaración a sí mismo de estos delitos, ¿no? O de estos crímenes. Y ya este nivel, este estatus al enemigo, ¿sí? Aunque claro, hace mucho con estos que puedan no tener unos intereses en términos de lucha contra el Estado, sino que sus intereses pues son individuales, son lucrativos, o simplemente pues hacen parte ya de un negocio en el cual ponen esa parte. Y en esa medida entonces también es necesario entender que eso es producto de condiciones. Entonces hay una historia que ha sido agónica y ahí un poco viene también el tránsito que propone Chantal Mouffe, que es esa visión antagónica. Lo antagónico es cuando luchamos a muerte, cuando nos matamos los unos a los otros. No sé si ahí me están escuchando bien. ¿Está ahí todo bien? Sí. Se corta un poquito, pero seguimos. Vale, muchas gracias. Entonces lo antagónico implica esa lucha a muerte y es pasar de ver al otro como un enemigo a verlo como un adversario, dice Chantal Mouffe. Y es darle ese estatus de posibilidad de expresar sus diferentes ideas o por lo menos de comprender por qué llegó a ese punto. No desde esa política del enemigo de la eliminación, sino desde la política del desacuerdo. Hay otros autores que hablan del desacuerdo como y la misma Chantal Mouffe, que en este caso pues nos hace una que la lucha se da también en las instituciones y que las instituciones no son meramente verticales. Yo creo que podemos adaptarnos a la siguiente diapositiva. Son verticales, sino que también se hacen desde abajo, en tanto que una institución es algo que se instituye en el algo que también va cambiando, ¿sí? Y ahí hay una contradicción en el concepto mismo de institución, porque se establece, pero también se va transformando, es producto del movimiento. Y ese reconocimiento, por ejemplo, a propósito de este primer punto, de la guerra, pues nos permite crear instituciones para abordar de la filosofía o de la ética del reconocimiento, si se quiere, y es que si y no se le permite dar un tratamiento, ya sea en lo jurídico, lógico y demás, ¿no? Entonces, reconocer al otro, sea en el que existe un conflicto armado, pues en Colombia eso fue muy difícil, y después de ese reconocimiento también el establecimiento de la estructura, adelantándome un poco.
Y pues crítica pues a esta forma de acuerdos. Eh, Eh, Ahí entonces un poco el planteamiento de Chantal Mouffe y también la propuesta es pensar una paz agónica, es decir, una paz donde la violencia puede continuar tristemente, donde el conflicto es parte de la naturaleza humana y donde esa violencia es también parte de unas relaciones de poder que hay que analizar y que hay un trabajo, y aquí se vuelve un poco gramsciano también el asunto, hegemónico y contrahegemónico, y que ese trabajo también es un trabajo político, tanto de los movimientos sociales como de los diferentes partidos políticos y de esas diferencias que sean ideológicas y que a pesar un poco de esas diferencias también hace parte un poco de ganar los afectos en términos de la transformación eh, social desde las mismas poblaciones, ¿no? Pasemos a la siguiente. Esa fue la pregunta que se hizo durante el plebiscito, que fue un mecanismo que se usó para que la gente pudiese votar sí o no a la paz. Paradójicamente ganó el no también por esta manipulación de los medios de comunicación y ese miedo del enemigo interno de que el país iba a ser entregado, digamos, a una guerrilla, cuando pues no hubo, digamos, tal situación en términos de las relaciones de poder, ¿no? Y ahí hay una crítica nuevamente a las instituciones y a la forma como nosotros podemos regular la violencia desde las instituciones, y ahí es muy importante también el arte, ¿no? La reparación y los actos simbólicos. Pasemos a la siguiente. Eh, y ahí, pues nuevamente podemos ubicar pues esa crítica a ese racionalismo universal, a esa pretensión de tratar de establecer un acuerdo único y que quien se salga de ese acuerdo único entonces será nuevamente perseguido sin entender que pueda haber un tratamiento, unas fisuras en diferentes sentidos que pueden ser también tratadas de otras formas, ¿no? Y desde otras instituciones. Sigamos. Y listo, esa es la bibliografía. Yo les agradezco de verdad por la escucha. Esta foto es parte del Monumento a la Resistencia que se hizo en Cali, Colombia, después del paro del 2021, uno de los paros más grandes y que fue producto de esa reforma tributaria que se iba a dar en plena pandemia, en un gobierno donde pues los derechos eran vulnerados y también la violencia era absoluta contra la población y donde también se estigmatizó a los diferentes manifestantes por pertenecer supuestamente a grupos terroristas y la doctrina, digamos, continuó. Sin embargo, un momento también de despertar y que propició un nuevo cambio, ¿no? Bueno, yo cierro hasta ahí, les agradezco nuevamente, espero pues haber sido claro a pesar pues del contexto un poco largo del país. Gracias. Juan, te agradezco mucho que compartas estas reflexiones a partir de una realidad que sin duda quienes estamos por lo pronto acá y quienes nos escuchen posteriormente no nos será lejana en lo geográfico, pero tampoco en lo conceptual y pues en lo emocional, es decir, los contextos latinoamericanos tienen sus lugares comunes y me parece que esta propuesta si voy entendiendo bien, esta propuesta desde el poder, desde la legitimación del poder y el reconocimiento pues no del enemigo, sino del adversario, vinculado a todas estas propuestas sobre el manejo del conflicto, las propuestas de crisis, etcétera, etcétera, pues aterrizan en una lógica distinta, en transitar de, pues, esto del manejo del conflicto hacia relaciones mediadas por el poder que legitimen al otro y a las otras personas y a todos aquellos que puedan vivir, pensar de diferente manera. Por acá me quedo con esta primera exposición, sin duda es una temática que da para reflexionar bastante y me gustaría pues invitar a quienes nos acompañan, si es que alguien tiene algún comentario, alguna duda, algo que les detone esta conversación que vamos teniendo con Juan en estos minutos que nos restan todavía. Sí, muchas gracias. A mí me gustaría, si es posible, Juan, que nos vuelvas a compartir el cuadro de
las perspectivas de un autor y de la otra autora en cuanto a lo interno y externo y amistad y enemigo. Bueno, tiene que ver también con un análisis antropológico y es el interior, los que estamos adentro. Esto desde los griegos y desde diferentes civilizaciones ocurría. Los griegos, por ejemplo, llamaron al que no hablaba griego un bárbaro porque lo que escuchaban era bar, ¿no? Y ese extraño se configuró como el enemigo, casi que en términos antropológicos fue parte de cierto desarrollo, y en la medida en que hay un conocimiento del interior, pues se considera ese como un amigo. Y parece que todavía hoy siguiésemos pensando como en ese paradigma, ¿no? A veces el que viene de afuera, el extranjero, es visto como el enemigo, ¿no? Occidente, Oriente, Suramérica, ¿no? Norteamérica. Entonces hacemos esas divisiones, y cuando vemos que el enemigo, que es algo exterior, ahora está en el interior, que es como esa trasvaloración en la doctrina, podríamos decirlo así, pues se vuelve mucho más complejo el asunto, porque ya no se puede ni confiar en el vecino, y hablándolo en términos del tejido social, se rompe el tejido social. Por ejemplo, en Colombia, en las diferentes comunidades, cuando se acusaba al vecino de que era colaborador del ejército, de la guerrilla o del narcotráfico, de lo que fuera, pues el hermano también tendría a desconfiar de su propio hermano, ¿no? La madre de su propio hijo. Y entonces eso destruía casi que internamente, o destruye internamente también las familias y las comunidades, cuando se inserta en el consciente y en el inconsciente esta idea del enemigo, ¿no? Entonces, es un poco este modelo que en la bibliografía está el artículo de donde sacó esta figura, pero pues que es el resumen de lo que plantea Chantal Mouffe, y que el tránsito es pasar del amigo al adversario, entender que claro, el otro puede tener unas ideas distintas, pero que no debería representar una amenaza física o violenta hacia mí, en ese reconocimiento de sus ideas distintas y también de intereses, y ahí ya podríamos entrar en otros elementos que Chantal Mouffe no plantea a profundidad, como esta negociación de conflictos o transformación de conflictos, que en Galton es mucho más clara con sus modelos un poco matemáticos para entender la disputa, el dilema, el trilema o la trisputa también, donde hay diferentes actores por un mismo objetivo, o donde hay diferentes opciones que pueden tomarse, digamos, en un momento determinado, ¿no? No sé si ahí queda un poco claro. Sí, ya ahora sí lo entendimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan, por compartir pues tus ideas, tu trabajo. Siempre es muy interesante. Yo tengo dos preguntas que en realidad voy a tratar de colocarlas en términos de reflexión. La primera es preguntarte qué lugar ocuparía herramientas sociológicas en tu diagnóstico. Pensando sobre todo, por ejemplo, que tú ya hablas de herramientas antropológicas, y de hecho sobre eso va mi segundo punto, pero sí en unos segundos. A mí me parece que en CIMER ya tenemos desde principios del siglo XX una herramienta muy importante en términos de la pertinencia de entender el conflicto no como una necesidad de prevención, sino de hecho el conflicto como un productor de sociedad, ¿no? El conflicto no solamente, está este libro muy chiquito de Simmel en Sequitur, me parece, como una edición muy bonita, que es casi un discurso, y un poco Simmel lo que plantea es, el conflicto no solo no se evita, sino es parte de la sociedad, y en tanto que es parte, es productor de sociedad. Por tanto, quizás menos atención a la prevención del conflicto y más atención a la canalización del conflicto, en el sentido de cómo la forma de llevar el conflicto está produciendo un tipo de sociedad, y eventualmente la construcción de herramientas para que el conflicto, o ante la posibilidad del conflicto que es inminente, pues tenemos la posibilidad de hablar o de negociar o de matarnos los unos a los otros y las otras, ¿no? ¿De qué manera poder incorporar, digamos, esta reflexión que es más de corte sociológico al planteamiento que haces? Y la segunda, pues me gusta mucho la referencia que haces al Tribunal Especial de Paz de Colombia. Yo tuve la oportunidad de platicar hace no mucho con Julieta Lemet,
que entiendo era, creo que estaba por salir en ese momento, algo así como la presidenta de ese tribunal. Y Julieta nos planteaba, pues, como parte de su exposición y después, digamos, una reflexión más libre sobre la importancia de los símbolos en la construcción de paz. Y nos ponía un ejemplo que reseño así rapidísimo. Si es que en este tribunal no nos sentamos los jurados de un lado y los acusados o los abogados del otro, sino nos ponemos enfrente de tal forma que nos veamos las caras y se construye, digamos, una circularidad del reconocimiento del otro, incluso del perpetrador con la víctima, en fin, nos ponía unos videos muy interesantes. Me preguntaba si como parte de estas herramientas antropológicas también cuenta eh, o hay un espacio, digamos, para incorporar los símbolos en la construcción de canalizar el conflicto, un poco ligando con esto, ¿no? Que decía inicialmente. Y pues nada, muchísimas gracias otra vez, Juan. Muchas gracias y mucho gusto. Bueno, frente a digamos, a la primera pregunta de la forma de canalizar el conflicto, claramente, Simel, es muy importante como en esas dimensiones del conflicto, en esa categorización. También si lo hablamos desde lo psicoanalítico, el conflicto que tenemos con el ello, ¿no? El deseo, el superyo, que es la norma, que se configura en el yo. Es decir, cuando no hay conflicto, ahí sí que deberíamos preocuparnos si lo hablamos en términos internos, porque si pensamos que todo es de una forma y nunca lo cuestionamos, muchas veces podríamos estar cometiendo injusticia sin saberlo, ¿no? Un poco lo que hablaba Hannah Arendt de la banalidad del mal. Y es que actuamos y si no nos cuestionamos eso que creemos que es correcto porque una política nos lo determina, pues resulta siendo que no es tan correcto, ¿no? Y por eso el general, pues, nazi Eichmann podría mandar a 1000 judíos, pues, a un crematorio y luego volver a su casa y cenar con sus hijos tranquilamente, ¿no? Entonces yo creo que esa forma de canalizar esto que también es el conflicto, la violencia, es pues cuestionarnos siempre, y ahí el carácter de la filosofía es muy importante, cuestionarnos la norma, que aunque sea la norma, pues la norma también construye una normalidad y la violencia tristemente se constituye en una norma desde el derecho mismo. Entonces también hay un cuestionamiento al derecho desde diferentes otros autores como Walter Benjamin, porque el derecho, o desde otros teóricos de la teoría del conflicto como el profesor Remo Entelman, que es un profesor argentino que murió hace aproximadamente unos 6 años, y habla de cómo el derecho produce violencia, ¿no? Una norma en sí misma, una ley, pues tiene en sí también una prohibición y casi que nos sumimos a un estado jovesiano, ¿no? Del Leviatán, donde damos nuestra libertad a cambio de seguridad, pero hay que trascender en que la seguridad o la sensación de seguridad no es con violencia, sino que también tiene que ver con la alimentación, con la salud, con la educación y con el arte. Y ahí es donde viene el problema de las instituciones, porque muchas veces criticamos a las instituciones como algo que no hiciera parte de nosotros, y ahí es donde también viene la autocrítica en la medida en que somos también productores de instituciones como comunidad, como sociedad. Y de hecho en Colombia o en Cali, por ejemplo, después del paro se produjeron, a propósito del concepto tribunal, tribunales populares, donde la gente de alguna manera también hacía sus propios juicios de lo que había pasado durante el paro y de cómo la fuerza pública pues había también asesinado, ¿no? Violentado a las personas que además pues estaban era por unos derechos que es producto pues de lo estructural, y ahí es muy importante también el arte, ¿no? Como parte de esa sublimación, el mismo deporte como esa misma parte de la sublimación, y viene también lo simbólico, ¿no? Durante el proceso de paz hubo muchos partidos de fútbol simbólicos, digamos, en los procesos de desarme en los barrios, también ha habido estas actividades simbólicas, artísticas, que son muy importantes. El monumento a la resistencia, que era la foto que les mostré al final, digamos, es parte como de esa sublimación de todos esos jóvenes que estuvieron a punto de morir o que fueron asesinados, y ahí están sus caras en una estructura que ellos mismos hicieron, porque ellos son obreros de la construcción. Muchos trabajaban de ello y decían que querían aportar
con lo que ellos sabían e hicieron un monumento, ¿no? Que también hubo mucha contra, lo querían tumbar pues por parte de la institucionalidad oficial, pero luego se convirtió en institución desde abajo, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo pues de largo aliento, pero que es posible cuando se pueden movilizar estos afectos y se pueden canalizar, sublimar en lo deportivo, en lo artístico, y que se convierte además en un patrón de institución, ¿no? Y por eso se cree mucho y Chantal Mouffe, digamos, es partidaria con su esposo que ya murió, Laclos, de este cierto populismo, no del populismo que puede engañar, sino del que construye, es decir, desde los afectos, ¿no? Y cómo podemos representarnos en estos símbolos, ¿sí? No sé Pues si queda un poco claro la disertación y los ejemplos que tenemos. Sí, muchas gracias. bueno, pues muchísimas gracias también, Juan. Bueno, ya es, como lo comentábamos en algún momento, sin duda creo que es temática y no solo en términos conceptuales, sino la forma en que se aterriza esto en la práctica a través de monumentos, símbolos, relaciones de poder, etcétera, etcétera, que puede ser bastante interesante seguir conversando y seguir discutiendo en este asunto. Les agradezco mucho su participación, su asistencia.